La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice de esta manera las Escrituras: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno que el apóstol Pablo justamente recomendaba esto a Timoteo, ¿verdad? El hecho de que predicara la palabra, y ese siempre tiene que ser el propósito de nuestras vidas. Cuando hablemos acerca del Señor, siempre tiene que estar conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y poder llevar un mensaje de aliento y de esperanza a un mundo caído, porque Jesucristo es nuestra única esperanza y Él será la única esperanza. No tenemos más esperanza que no sea Jesucristo. Yo quiero invitarles, hermanos, ahora así a tener un momento de oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, tus misericordias, por tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tus Escrituras. Ayúdanos, Señor, a discernir cada una de las enseñanzas para así también poderla llevar a otras personas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con este curso de homilética. El pastor Carlos es el que ha estado impartiendo, y en el día de hoy voy a estar impartiendo la clase yo. Y vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a estar hablando de la proposición. Pero antes de entrar en la proposición, quisiéramos que todos viéramos juntos este video. Difícil trabajar. Como predicador, tus herramientas son los libros. Y si trabajas en un entorno digital, entonces libros digitales y el software correspondiente. Pero abordado el tema, debemos dejar algo muy claro. Al final del día, tu herramienta indispensable no son los libros, sino el libro, la Biblia. Lo vital es un buen esfuerzo en la Biblia misma, junto con una dependencia sincera en la guía del Espíritu Santo. Nuestras bibliotecas nunca pueden
ni deben reemplazar las Escrituras. Nuestros métodos y software nunca pueden ni deben sustituir al Espíritu Santo. Pero dicho esto, también debemos dejar claro que nuestro propio estudio en las Escrituras puede ser ampliamente enriquecido por el estudio de otras personas en las Escrituras. Y lo que el Espíritu Santo nos puede mostrar a nosotros probablemente no esté peleado con lo que le ha mostrado a otros. Así que enfatizar la importancia de nuestro estudio en la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo no tiene por qué entrar en conflicto con la lectura del estudio de otros en la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. De ahí que una buena biblioteca nos pueda ser de muchísima ayuda. Es más, puede mejorar nuestro estudio, guardarnos de ciertos errores y ahorrarnos mucho tiempo que podremos invertir en otras facetas de nuestro ministerio. Pero volvamos a nuestro énfasis inicial. Sin herramientas es difícil trabajar. Y como predicadores, nuestras herramientas son el libro y los libros. Y dadas las fechas en las que vivimos, nuestras herramientas también pueden incluir software bíblico que nos acelere el trabajo con el libro y los libros. De ahí que comprar nuestros libros en formato digital puede ser una opción sumamente interesante. ¿Por qué? Se me ocurren 3 razones de peso. Primero, utilidad. Los libros digitales son más portátiles. En mi iPhone llevo más de 4.000 libros, sin que me pese ni un gramo más. Los libros digitales son más rápidos. Pensemos, por ejemplo, en búsquedas instantáneas y bibliografías automáticas. Los libros digitales son más funcionales y versátiles. Y no me canso de añadir que un libro en formato Logos es mucho más funcional y versátil para el estudio bíblico que un libro digital normal. Un libro digital Logos hace cosas que un libro en un formato digital ordinario, como HTML, Kindle o PDF, nunca hará. Por ejemplo, a ver, ¿cuál de esos formatos te puede enseñar la palabra hebrea que aparece detrás de la traducción castellana? O situar el acontecimiento bíblico sobre el que lees en un cronograma de la historia del mundo. Segundo, precio. Los libros digitales suelen ser más baratos que los libros impresos. Y si los compras en colecciones, suelen ser más baratos todavía. A veces hasta apenas $1 por libro. Es más, si los compras a plazos, pueden resultar asequibles incluso para un presupuesto apretado. Desafortunadamente para muchos se ha establecido la idea equivocada, que Logos es muy caro. Todo lo contrario. El software de Logos es gratuito y siempre lo ha sido. Es verdad que los libros cuestan dinero, pero los libros siempre cuestan dinero. Y si se compra una colección importante, suma mucho. Pero se trata de muchos libros. El problema, más bien creo, es que en lo digital nos hemos mal acostumbrado al hecho de que existen opciones sin herramientas. Es difícil, pues sobre el que lees en un cronograma se ha establecido la idea equivocada, que Logos es muy caro. Todo lo contrario. El software de Logos es gratuito y siempre lo ha sido. Es verdad que los libros cuestan dinero, pero los libros siempre cuestan dinero.
Y si se compra una colección importante, suma mucho. Pero se trata de muchos libros. El problema, más bien creo, es que en lo digital nos hemos mal acostumbrado al hecho de que existen opciones de software bíblico que disponen de libros antiguos, de dominio público o incluso de libros pirateados. Y esto me lleva a una reflexión personal y a la tercera razón de peso para comprar libros digitales. Honradez. En exegética.net llevamos años viendo la clase de búsquedas hechas en Internet que traen personas a nuestra web. Uno de los más frecuentes es el de personas buscando algún comentario bíblico en un formato digital como el PDF para poder descargarlo gratuitamente. Es comprensible. A cualquiera le gustan las cosas gratuitas. El asunto es que estas cosas no suelen ser gratuitas. En Internet suelen ser robadas y descargarlas es piratería. Mejor usar solo tu Biblia de papel que piratear recursos de manera ilegal. Mejor servir honradamente al Señor con aquello que Él te permite, sin violar tu conciencia, sin violar la ley y sin deshonrar al Señor descargando material que no es lícito tener si no se compra. Dicho eso, conseguir una buena biblioteca es enteramente posible. De hecho, este vídeo se ha desarrollado precisamente para ofrecer motivos para ampliar tu biblioteca y hacerlo de la manera más barata y honrada posible. De ahí que concluimos con 6 recomendaciones concretas. 1. Decídete por una biblioteca digital en formato Logos. Será lo más completo, funcional y barato que podrás conseguir. 2. Establece un presupuesto mensual para la compra de libros digitales. Son tus herramientas de trabajo. Merecen una inversión premeditada. 3. Si eres pastor, averigua si tu iglesia puede crear un fondo para tu biblioteca digital. Pocas cosas hay más sensatas que proporcionar al obrero herramientas de trabajo. 4. Invierte lo apartado principalmente en colecciones y ofertas especiales que Logos ofrece de tanto en tanto. Comprado en colecciones o en ofertas especiales, un libro digital en formato Logos te puede salir descontado en un 50 a 90% del precio de un libro impreso. 5. Compra solo libros de calidad. Desgraciadamente, aún en el entorno evangélico se publica mucho de erudición y teología cuestionable, mucho sensacionalismo y emocionalismo. Ahorra tu dinero para recursos de nutrición sólida y valor perdurable. 6. Prepara y comparte una o más listas de deseos en el sitio web de Logos. Si tienes amigos o familiares que a veces no saben qué regalarte por Navidad o por tu cumpleaños o en alguna otra ocasión, se lo puedes poner fácil y así sigues ampliando tu biblioteca. ¿Y por qué no? Al pensar en listas de deseos, también puedes animar a que otros preparen sus propias listas de las que tú puedes regalar. Es verdad, este plan no es gratuito. Lo siento, todavía cuesta dinero. Pero a cambio acabas apoyando a los autores que escriben. A cambio acabas apoyando a las editoriales que se arriesgan económicamente a producir libros. A cambio acabas apoyando a Software Bíblico Logos que cada año mejora, de manera gratuita, la herramienta con la que trabajas.
cosa que les obliga, por cierto, a emplear a cientos de personas a tiempo completo. A cambio, acabas, después de cierto tiempo, con una biblioteca nutrida y muy útil, con la que puedes trabajar para alimentar a tu congregación. A cambio, acabas con una biblioteca que es realmente tuya. Una biblioteca digital de calidad merece el esfuerzo, merece la inversión, porque sin herramientas es difícil trabajar. Y como predicadores, nuestras herramientas son el libro, los libros y posiblemente un buen software bíblico que los integre y acelere. Bien, hermano, esta es una herramienta que es muy útil, realmente. Aquí estaba instalada, tristemente, con algunas situaciones que ocurrieron con la computadora, como que se formateó, y ya la clave no la tenemos para volverla a instalar. En algún momento creo que sería bueno que la iglesia pudiera tener ese software de Logos, ¿verdad? Yo personalmente lo he usado y es una herramienta que vale la pena. A mi criterio muy personal, considero que es la herramienta más valiosa que debe tener un pastor. O sea, primera que nada la Biblia, ¿no? Pero como herramienta para la preparación y el estudio, muy buena herramienta. Pero bueno, vamos a ir también a hablar un poco acerca de un tema que es el que nos ocupa y es la proposición. ¿Qué entendemos por la proposición? La proposición, según el concepto que ustedes tienen ahí en sus materiales, ¿lo tienen allá? La proposición es una sencilla declaración del tema que el predicador se propone considerar, desarrollar, demostrar o explicar en el discurso. En otras palabras, es una información de la principal lección espiritual o de la verdad intemporal del sermón traducida en frase declarativa. Les voy a poner, para poderlos ubicar un poco ustedes, cuando es que yo uso la proposición. Cuando yo he estado predicando, si ustedes se dan cuenta, yo siempre les digo esta frase. La idea que quiero que se lleven en el día de hoy es, y les doy una idea. ¿Nunca la han escuchado? Esa expresión es la proposición, porque es la que reúne de alguna manera toda la idea justamente del sermón. Observen, por ejemplo, algunas de los principios o verdades. Les voy a poner un ejemplo. Estuvimos hablando de... Ay, se me fue la idea de... Es que no recuerdo cómo fue la proposición del sermón. Estuvimos hablando la semana pasada de Nicodemo y la manera en que obraba Dios en su soberanía, ¿no? No me acuerdo cuál fue la propuesta. La tuve, pero me entró y me confundí. Bueno, aquí ustedes tienen ejemplos de proposición. Por ejemplo, podemos tener como proposición esta idea: la meditación diaria de la Escritura es vital para el cristiano. Eso puede ser la idea central de un sermón. Puede ser también: el Señor desea la adoración que surge del corazón. Generalmente la proposición, ¿verdad?, vamos a encontrarla siempre en el texto que nosotros queremos predicar. O sea, miramos el texto y tomamos cuál es la idea principal y de ahí sacamos una proposición en la cual se va a estar desarrollando el resto del sermón. Dice que la Biblia está llena de material de lo que se puede derivar tesis o ideas germinales, e incluso un solo versículo de la Escritura puede ser una fuente de gran cantidad de principios o verdades
que trascienden al tiempo. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Y vamos a encontrar aquí una proposición. Dice, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. De este texto podemos sacar algunas proposiciones, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, decir, cada pecador salvo es el resultado del favor inmerecido de parte de Dios. Si se dan cuenta, tiene una característica, es una declaración. Siempre si es una declaración, dice, aunque la salvación es un don gratuito, llega a ser nuestro solamente al aceptarlo por fe. Otra pudiéramos sacar de ahí, la salvación tiene su fuente en la gracia de Dios. Y ahí tienen dos más, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que ustedes puedan ver y sintetizar la idea central y poderla expresar en una proposición. Es la propuesta que ustedes están trayéndole a las personas cuando van a hablarle, o sea, cuando van a predicar. Esto sobre lo cual va a estar girando todo el sermón. Todo el sermón va a estar girando justamente sobre la proposición. La importancia de la proposición, en primer lugar, la proposición es la base ¿de qué? De la estructura del sermón. La proposición indica claramente a la congregación cuál va a ser el curso de todo el sermón. Es la que nos dice la idea principal y a partir de ahí se derivan cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos. Por lo tanto, tenemos una definición de la proposición. La proposición es una... ¿Qué dice aquí? Principios para la formulación de la proposición. En primer lugar, la proposición debería ser una afirmación expresiva de la idea principal o esencial de un sermón o una oración completa, ¿verdad? Expresa toda la idea. Usted toma un texto, por ejemplo, vamos a ir nuevamente a Efesios, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Podemos hablar aquí justamente del favor inmerecido, y a partir de ese favor inmerecido, o sea, que es el don de Dios, que es el don que tiene para con nosotros, podemos entonces hacer una declaración sobre la cual va a estar formulada toda la proposición. ¿Cuál es la que está presentando aquí? Cada pecador salvo es el resultado del favor inmerecido de parte de Dios. Por lo tanto, esa declaración de alguna manera recoge la idea principal ¿de qué? Del texto. ¿Pueden comprender la idea? Recuerden, lograr tener la proposición, a mi criterio muy personal, es una de las partes más importantes, porque es sobre la idea sobre donde va a estar girando todo el sermón. Todo el desarrollo del sermón depende de esa idea. ¿Ok? La proposición, otra de las características que tiene que tener la proposición es que tiene que ser como una declaración. O sea, es algo que se está declarando de esa idea. Está expresando justamente desde esa perspectiva. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la vida de dependencia. Podemos tomar esta siguiente proposición. La vida cristiana es una vida de constante dependencia. Después más adelante vamos a ver algo que se llaman las preguntas de transición. Estoy casi convencido que el pastor lo va a llevar. Las preguntas de transición, si no es que no hablaron ya. Yo creo que lo hablaron ya, ¿no? Las preguntas de transición que son las que me van a llevar desde esta declaración hasta mi primer punto. En este caso, en su ejemplo no tiene, dice, la vida cristiana es una vida de constante dependencia. Y podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué podemos afirmar que es una vida de constante dependencia? Y viene la primera idea. ¿Por qué dependemos de Cristo para la salvación? O sea, es una vida partiendo de esta declaración, podemos decir que la vida cristiana es una vida de constante dependencia porque dependemos de Cristo para la salvación. Segundo lugar, dependemos de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual.
Dependemos de la oración para el poder espiritual. Dependemos de la comunión para el mutuo alimento. O sea, parte de esa oración declarativa encontramos cómo se va desarrollando todo el sermón. Y siempre, eso es ya a título, o sea, muchas veces algunos predicadores, ¿qué es lo que hacen? Para cerrar su sermón, vuelven a expresar su proposición. Para si usted no se pudo llevar todo el sermón en su mente, al menos usted puede llevarse ¿qué? La idea principal, esa declaración. ¿Ok? La proposición también, hablando de ella, debería ser una verdad intemporal, generalmente dada en tiempo presente. Cuando estamos hablando intemporal es que es una idea que funcionó en el pasado, o sea, una expresión que funcionó en el pasado, que funciona ahora, o sea, que es aplicable ahora, pero que también va a ser aplicable en el futuro, para podernos orientar en la que ustedes tienen. La vida cristiana es una vida de constante dependencia. Los cristianos del pasado tuvieron que tener una vida de dependencia. Los cristianos del presente, por eso es que es intemporal, tienen que tener una vida de dependencia, y los cristianos que van a estar en el futuro también tienen que tener una vida de independencia. Es una verdad que es intemporal, pero se tiene que declarar en un tiempo presente, porque es aplicable a la audiencia que está presente en ese momento. ¿Están siguiendo? La proposición, que es el cuarto aspecto, debería ser afirmada de una manera sencilla y clara. Miren, usted no puede, si usted puede decir expresar una idea en una sencilla oración, no quiere hacer todo un párrafo y comience a buscar palabras rebuscadas donde la congregación no pueda comprender lo que usted está tratando de expresar. Simplemente tiene que decir las cosas de una manera sencilla para que todos puedan comprender la idea que se quiere expresar. O sea, tiene que ser una declaración bien sencilla, lo más sencilla posible y clara. En sexto lugar, la proposición debe ser ¿cómo? Específica. ¿Por qué tiene que ser específica? Les voy a citar un ejemplo. No podemos tener varias ideas principales dentro de una proposición. El sermón va a estar girando sobre una sola idea. Si usted comienza a añadir, entonces, por ejemplo, va a estar predicando, digamos, para poder ubicarnos. Vamos a tomar esta declaración que está aquí. La vida cristiana es una vida constante de dependencia, ¿verdad? Ahí hay una declaración como sencilla y a su vez específica. ¿De qué trata esto? ¿Verdad? De la constancia que debe tener la vida cristiana. Ahora, si yo le añado esta idea, la vida cristiana es una vida de constante dependencia, esperando constantemente en la soberanía de Dios. Pongamos un ejemplo. ¿Qué está sucediendo aquí? Ya estoy ligando dos ideas. No sé si me estoy haciendo explicar. Estoy ligando dos ideas que pueden desarrollarse una y otra de manera diferente. Y no, entonces los oyentes no logran tomar cuál es la idea realmente que usted quiere expresar. Por eso es que tiene que ser bien específico. ¿Qué es lo que quiero hablar? Dependiendo de lo que quiero hablar, entonces hago, o sea, dependiendo de lo que el texto dice como su idea principal, hago entonces lo que es la proposición. Examino el texto, estudio el texto, veo su idea principal y entonces hago una declaración que sea atemporal, pero en tiempo presente. En tiempo presente y de manera específica, que trate un tema en específico. El tema que usted, en este caso, quiere desarrollar. Por último, la proposición debería ser ¿cómo? Afirmada de una manera tan concisa como sea posible, que a la vez sea clara. Que a la vez sea
Claro. Es la manera en que tenemos que expresar justamente lo que es sobre qué yo quiero estar hablando. Sobre qué yo quiero estar hablando. Lo más interesante de todo esto que ahora, a partir de ahora ustedes quizás van a estar diciendo, vamos a ver cuando el pastor dijo la proposición. Oh, mira, aquí está la proposición. Pero es bueno que ustedes puedan ir orientándose en ese aspecto, ¿verdad? Para que de alguna manera también ustedes comiencen a preparar. Recuerden, hagan el estudio del texto, busquen su idea central y a partir de esa idea central hagan una declaración. Entonces esa declaración con estas características que acabamos de dar, ¿cuántos de ustedes tienen su texto para ir preparando su sermón? Yo creo que el pastor Carlos se lo hizo, ¿verdad? ¿Ok? Ya entonces tienen que comenzar a trabajar en la proposición. Este es, a mi criterio, una de las áreas más importantes, porque va a tener mucho que ver con todo el desarrollo del sermón, porque es la idea principal sobre la cual usted va a estar desarrollando el sermón. Así que estudien su texto y la tarea es justamente esa: hagan una declaración, ¿verdad? Y en este caso escriban una proposición, idea principal, como quieran llamarle. Esto es de manera sencilla lo que es la proposición. No sé si tienen alguna duda para poderles aclarar ahora mismo. Mi pregunta es, Sí. la proposición es, digamos, como una oración, o sea, se trata del verbo de la oración. Es una oración declarativa. Exacto. Correcto. Sí, o sea que, digamos, en la oración, lo específico es el verbo de lo que es de lo que se está hablando, para que sea más específico y para que sea entendible. Correcto. Sí. Correcto. Para poder entonces, a partir de ahí, de esa expresión o de esa idea, usted puede desarrollar todo y cada uno de los puntos que están subyacentes en el texto bíblico. Sí. No a lo que se me ocurrió a mí, sino lo que el mismo texto va expresando. ¿Okay? Por eso cuando tomamos todo un texto, estamos hablando del sermón expositivo, tomamos todo un texto, ¿verdad? Miramos cuál es la idea que puede englosar a todo ese texto. Cuando tomo la idea y digo, bueno, aquí el tema que se está hablando es la oración, entonces voy a hacer una declaración en torno a la oración. La oración es parte de la vida del cristiano. ¿Sabe que por las mañanas yo escucho la radio, Ondas de Vida se llama? Escuché un testimonio de un señor, y sobre ese testimonio yo me basé y saqué mi estudio. Este señor estaba hablando de que él tenía muchos problemas en su casa, y cuando salía de su casa tenía un árbol ahí afuera, y ahí en el árbol tenía 2 clavos, y cada vez que salía ahí ponía sus problemas de la casa y agarraba los problemas de su trabajo. Se iba a su trabajo, cuando regresaba traía los problemas del trabajo y los colgaba ahí en ese clavo y agarraba los problemas de su casa. Y de ahí sobre eso me basé yo y saqué yo un pequeño estudio. Y mi estudio estaba basado en venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Sí. Porque este señor trabajaba en un aserradero, se trabaja la madera, y él cargaba un costal, y en ese costal se iba a su trabajo, y cada vez que iba en el camino se encontraba tropezaba con una piedra, le agarraba la piedra y le echaba en el costal. Llegaba a su trabajo y descargaba el costal, y ese costal se traía aserrín para su casa, para quemar una chimenea, ¿verdad? Entonces le preguntaron a él que por qué cargaba él tanta piedra, qué iba a hacer, y él les dio una explicación y les dijo, mira, yo cada piedra que traigo es un problema para mí. ¿Qué clase de problema? Le dijo. Dice, bueno, pues de allí empecé yo a sacar los problemas: angustia, tribulación, problemas en la casa, problemas en el trabajo,
problemas con los biles, de toda clase de problemas. Cada piedra que él levantaba era un problema que él se lo estaba imaginando, ¿verdad? Y el Señor es lo que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, ¿verdad? Entonces, cada piedra que era un problema, yo se lo ponía al Señor en sus manos, y la respuesta venía del Señor hacia mí. Yo ya no ponía mis problemas en el clavo, sino que quitaba el clavo, lo tiraba, tanto del trabajo como de mi casa. O sea que ya los problemas de mi casa ya no los tenía yo, ya se los había puesto en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque es más grande mi Dios que los problemas que yo tengo. Sí. Miren, les voy a proponer algo ahora mismo, para ver cómo vamos. Es que para mí yo creo que esta es una de las clases más importantes, la proposición. Yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias. Vamos a hacer un ejercicio, solo un ejercicio. Busquen en sus Biblias la carta a los Filipenses. Capítulo número 2, Filipenses 2. Versículos del 5 al 11. Yo quiero que ustedes miren, lean el texto detenidamente y saquen la idea principal o hagan una declaración o una proposición de este texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Ok? 10 minutos. ¿Les parece bien 10 minutos? Está bien. Y después vamos a compartir.
¿Estamos listos? ¿Listo? Ruth. Más o menos. Pero comienza la demás. Okay. Bien, ¿quién rompe el hielo? Isaí. Bueno, pastor, basado en... Mira, yo quiero que me den ya una proposición. Yo puedo ver esta proposición. bueno, Basado en el texto. basado en el texto, ahí mismo la Biblia, muchas de las Biblias que tenemos ya dice un título de este texto. Y la proposición sería ser humildes. Ser humildes como lo hizo Cristo Jesús. Okay. O sea, Algo sencillo y directo. ser humildes como fue Cristo Jesús. De manera que entonces tú tendrías que trabajar sobre qué en tu sermón. Sobre la humildad. Sí, sobre cómo Él nos escatimó ser Dios. No, pero la idea es esta. Tú tendrías que estar trabajando sobre qué. La humildad. Sobre la humildad. Sí, ¿Ok? exactamente. Hermano. Sí, bueno, mi forma de pensar y como yo lo veo, Miren, recuerden, déjenme aclararle algo. Cada predicador va a venir a este texto y va a poder tener una declaración diferente. Y no está mal. No necesariamente está mal, ¿ok? así es. Yo lo veo así, de esta manera, de que él dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Hagan una declaración de propósito. O sea, una proposición sobre la cual usted va a desarrollar su sermón. Obedecer de una manera que de Dios se hizo hombre, que no escatimó, o sea, Ya estás yendo, fíjate que estás yendo a otras ideas. sí. Quiero que se mantenga, le estoy poniendo el ejercicio para poderlos orientar un poco a que puedan mantenerse en una idea. Bueno, pues esa que obediencia está bien. La obediencia. Y ya ahí Puedo partir en vez de La la obediencia, como- la iglesia de Dios tiene que ser obediente como lo fue Cristo. Ajá. Y a partir de ahí comienzo a desarrollar y a hablar todo lo que habla Ruth. Pasas, Rendirse a los pies de Cristo. rendirse a los pies de Cristo. Pero tienes que dar una declaración, recuerda. Tiene que ser una declaración que sea atemporal, pero tiene que tener ¿cómo explicar? Un sentido. Porque está dejando rendirse a los pies de Cristo. Una declaración. Siempre necesitamos una declaración. Les voy a dar una que es la que estoy viendo yo, en este caso. Por eso les digo, cada cual va a estar mirando. Si yo voy al versículo número 5, yo puedo partir de esa declaración. La iglesia de Cristo tiene que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. O la iglesia debe sentir, o la iglesia tiene que tener el mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Y vendría la pregunta de transición. ¿Cuál es este sentir? Sin aferrarse a nada en este mundo. O sea, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, desechando todas las cosas de este mundo por amor a Dios. En segundo lugar, haciéndonos siervos. En tercer lugar, humillándonos. O sea, están agarrando la idea de lo que estoy diciéndole. Es el sentir que tiene que haber en los creyentes. Y ahí está desarrollándose a través de todo. Ya teniendo el tema, se formulan las preguntas, ¿qué es lo que quiere? Correcto. Pero necesitan siempre enfocarse cuál es el tema principal. Agarraron ya la idea de lo que es la proposición. ¿Les quedó un poco más claro? Y cuando mira realmente de Bien, traten de hacer la tarea del texto que ustedes tienen, formular su proposición. Sí, la semana pasada fue
formular un título basado en el verso. En el verso. Ya tienen entonces un título. Tiene que tener el título. Ahora estamos en la proposición. Vamos a la proposición y después vamos a continuar. Después van a continuar ya el pastor Carlos, el que está impartiendo la El lección. título y la proposición es distinta. Sí. El título es una cosa y la proposición es otra. Como por ejemplo, Yo puedo hablar, por ejemplo, Ah. el sentir de la iglesia, pero el sentir de la iglesia se queda, por ejemplo, la declaración que tú me diste puede ser un título, rindiéndose a los pies de Cristo. La iglesia que Ahora, de ahí entonces yo, no necesariamente del título, yo para hacer, recuerden, es que son todas cosas que tienen que ir juntas. Yo no puedo decir, esto va primero y después esto va a lo otro. El título simplemente puedes hacerlo después incluso que tenga ya todas las ideas formuladas para que esté acorde a todo lo que creaste y responda, ¿ok? Pero necesitas expresar un título del sermón para que de alguna manera la congregación se vaya con una idea. Al momento que lee el versículo, después está el título o la declaración. No necesariamente. No sé cómo ustedes lo recibieron de parte de el Carlos. pastor indicó, por ejemplo, uno tiene que escoger los versículos o el versículo del que va a hablar uno en el sermón y basado en eso hacer el título, tener el título y ya después viene la proposición, que es lo que estamos aprendiendo. Ok. Entonces, mantengan ese orden. Ese es el orden entonces, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Les quedó claro la idea de la proposición? Recuerden que este es el de eje. hecho, con la médula dice de La ahí, médula de todo el sermón es esta declaración. porque de ahí sale todas las cosas. Y de ahí es donde sale todo el resto de las cosas de un sermón expositivo. Sale la cosa. ¿Ok? ¿Les quedó alguna duda? ¿Seguro que no? Qué bueno. La semana próxima entonces traigan una declaración o, mejor dicho, una proposición. Una proposición, ¿ok? Vamos a ponernos en pie, hermanos, entonces así para ser despedidos. Y oremos. Nuestro Dios y Salvador, te honramos, te damos gloria, alabanza y toda la adoración. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir de manera íntegra cada día para ti. Sé con mis hermanos aquí presentes. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú los bendigas, que tú los guardes, bendice sus familias, sus trabajos. Y Señor, darle discernimiento para poder estar trabajando en este sermón que están haciendo y poder comprender también cada una de las verdades que tú tienes preparado. Ayúdanos, Señor, en esta etapa de preparación para poderte servir de una manera más efectiva. Señor, todas estas cosas las estamos haciendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.